Sí, se escucha. Buenas tardes. Muy bien. Si se corta, volvemos a la misma reunión enseguida porque habilité una pantalla que tengo y no responde a veces mucho. Tengo que resetear todo y tardaré unos 10 minutos, algo por el estilo. De todos modos, esto parece que está funcionando, así que vamos a arrancar con lo de hoy, que es un tema accesorio, digamos, al estudio del estado tensional de los cuerpos, que es el tema de la extensometría. El tema de la extensometría es parte de lo que se llama análisis experimental de tensiones. Es decir, toda una rama de la experimentación y de la industria que se dedica precisamente a determinar el estado tensional de básicamente de los equipos en funcionamiento. Y se usa permanentemente, bueno, por obvias razones, porque hay que conocer cuál es el estado tensional de las partes en detalle en función de las solicitaciones, presión interna, cargas, etcétera, para hacer los análisis, bueno, que habíamos visto, tanto para diseño como para verificación, etcétera. La medición experimental de tensiones también se realiza, digamos, extensivamente en lugares donde no sabemos que están haciendo eso. Por ejemplo, absolutamente, por ejemplo, todas las balanzas, todos los sensores de carga utilizan la misma tecnología, que es la extensometría eléctrica. Esa extensometría hay varias, nosotros vamos a ver la eléctrica, hay mecánica también, etcétera, etcétera. Vamos a ver cuáles son los principios y cuáles son las técnicas de utilización de la extensometría eléctrica. Bien, la extensometría eléctrica es, desde el punto de vista del fenómeno que se utiliza para medir estado tensional, muy sencillo. Lo que se complica después, como todas las cosas, es la implementación, cómo utilizarlo, y cómo lograr medidas de la tensión de una pieza en función de la utilización de cosas eléctricas. El primer concepto que hay que tener, digamos, es que es muy difícil, por métodos más o menos convencionales, determinar cuál es el estado tensional de una parte de una pieza en forma absoluta mediante técnicas experimentales. Yo lo que puedo obtener de alguna manera son variaciones del estado tensional, pero saber cuál es la tensión absoluta del cuerpo en un determinado momento es muy difícil. Existen ahora, han surgido en los últimos años, técnicas que de alguna manera correlacionan propiedades físicas de los materiales con el estado tensional, básicamente la difracción de rayos X, por ejemplo, pero son instrumentos sumamente costosos y, digamos, de utilización muy, muy específica. De todos modos, como repito la extensometría eléctrica se utiliza extensivamente en la medición de cargas, vibraciones, desplazamientos, etcétera. Eso está permanentemente. Ustedes desarman la balanza electrónica que tienen en el baño para pesarse y adentro tiene 10 o 12 de estos aparatitos que vamos a ver, que son los extensómetros. Pero siempre, digamos, hay asociado, digamos, un análisis de las señales eléctricas que se producen, y eso que vamos a estudiar un poquito, y cómo hay que colocar, distribuir y utilizar estos extensómetros para obtener los resultados que esperamos. Entonces, repito, no se puede medir por ahora, digamos, y en forma más o menos práctica y eficiente, el estado tensional absoluto de una pieza. Yo puedo tomar como cero un estado tensional inicial y obtener variaciones alrededor de ese estado tensional. Pero lo que no puedo conocer es el valor absoluto, es decir, no sé cuáles son las tensiones que había en la pieza de antemano. Bien, alguien dirá, bueno, pues si no había cargas aplicadas en la pieza no habría tensiones aplicadas. Eso es cierto, pero lo que sucede es que en la parte de las maquinarias, de las cosas que fabricamos, hay lo que se llama tensiones remanentes.
Y las tensiones remanentes se producen por el proceso de fabricación, etcétera, etcétera. Vamos a estudiar cuando vamos a plasticidad. Y esas tensiones remanentes que se producen en fabricación, básicamente, es un tema, digamos, de total actualidad porque es lo que determina, por ejemplo, la resistencia a la fatiga de una pieza o cuánto se puede estirar desde el estado actual, como por ejemplo los gasoductos, etcétera. Es decir, este es un tema candente. La tensiometría eléctrica lo que utiliza es una propiedad que todos conocemos, que es el cambio de resistencia eléctrica cuando, bueno, no es muy conocida, digamos, lo que pasa es que es fácil de imaginársela, digamos, si yo un material lo estiro, ¿no es cierto?, cambia el valor de la resistividad. O sea, concretamente tengo una resistencia, aumenta la resistencia si lo estiro. Pero eso por dos factores, digamos. Un factor, digamos, si supongamos que yo represento la resistencia eléctrica con un material continuo, largo así, y lo estiro, lo que sucede es que disminuye la sección por Poisson y aparte es más largo. Entonces, como la resistencia de un sólido es, es directamente proporcional a la longitud, inversamente proporcional, digamos, al área transversal, y al coeficiente de resistividad del material, todo cambia. En definitiva, si yo agarro este material y lo estiro, la resistencia eléctrica aumenta. Entonces, esa propiedad de variar la resistencia eléctrica con el alargamiento se utiliza, digamos, generando resistencia eléctrica que tiene una configuración muy particular, que es como esta que está acá, donde la parte útil de la resistencia eléctrica, estos son dos terminales eléctricas, sería esta parte que estoy señalando acá, que son los hilos de sección uniforme y que constituyen en su desarrollo una longitud muy, muy larga comparada con el tamaño de este implemento, ¿no? Esto puede tener, así como lo estamos viendo, digamos, unos 5 milímetros, una cosa así. Con lo cual estamos viendo cuál es el tamaño de la sección que estamos trabajando y la longitud total involucrada en el alargamiento. Por eso es que las secciones transversales se hacen más gruesas para que en la zona que está fuera de la parte calibrada no tenga influencia el efecto de Poisson y tampoco en estas partes que están acá. Esto se le llama estampilla o extensómetro. Estampilla porque precisamente esa resistencia eléctrica está desarrollada como si fuera un circuito impreso sobre un material que se pega sobre la pieza. Es decir, la estampilla o el extensómetro se pega sobre la superficie de la pieza que la cual quiere investigar la deformación, y se supone que esta estampilla que está acá, cuando la pieza se deforma, ¿no es cierto?, copia la deformación de la pieza y produce cambio de resistencia en diferentes direcciones. Bueno, y eso se estudia y es lo que vamos a saber implementar de alguna manera. Bueno, pero esta variación de la resistencia eléctrica resulta ser, como todas las medidas eléctricas, de pequeña magnitud frente al cambio de dimensiones elásticas de la parte. Entonces, el tensómetro se pega sobre el material, hay un adhesivo, que el adhesivo hay que digamos, encontrarlo en función de la aplicación. La zona útil es esta que está acá y se trata de que sea lo más pequeña posible porque uno quiere calcular el estado de deformación, el épsilon, ¿no es cierto? Por ejemplo, en alguna dirección, llamémosle X. Entonces esto se coloca en la dirección de X y a través de las mediciones eléctricas la determina. Se pega con adhesivo y luego hay una parte con un contacto eléctrico que se suelda después de haber sido colocado. Muy comúnmente estamos recubriendo, digamos, el extensómetro con un material que protege de la humedad, de la corrosión, etcétera, porque uno puede usar ese mismo extensómetro en forma permanente, siempre y cuando, digamos,
deformaciones que está sometida a la pieza a la cual está pegado no supere determinados valores que estropean el extensómetro porque de alguna manera hemos producido deformaciones plásticas o remanentes o permanentes en los materiales. Y durante el tiempo que dure, su resistencia a la fatiga, que no suele ser muy elevada. Es decir, un extensómetro en condiciones de carga variable puede llegar a durar meses o a lo sumo años, digamos. Para esas aplicaciones que se quieren utilizar en forma mucho más permanente, hay otro tipo de extensómetros que no vamos a ver ahora, que se llaman vibrómetros. Los vibrómetros son básicamente un soporte que se pega al material que queremos investigar, su deformación, y ese vibrómetro tiene un hilo extendido entre estas dos partes con una precarga inicial, es muy sofisticado, y tiene además dos bobinas que ya están incluidas en el aparato, es decir, uno pega todo esto, digamos, y en una bobina se introduce una señal alterna y de la otra se registra la vibración de ese cable, ¿no? Esto también tiene dimensiones muy, muy pequeñas, digamos, por ahí puede tener del orden de 20 milímetros de largo, pero este no es un extensómetro eléctrico propiamente dicho, sino que lo que registra es la variación de frecuencia frente a un barrido en frecuencia de una señal de entrada, se obtiene un barrido, la respuesta en frecuencia de la vibración de ese cable, o sea, la frecuencia de resonancia en definitiva, y esa resonancia se vincula con el determinado estado tensional. Esto sí suele durar 10 años, por ejemplo, si está bien colocado, y son los aparatos que se utilizan cuando se necesita monitorear permanentemente una instalación, por ejemplo, como puentes, repito, gasoductos que están en lugares inaccesibles, donde se está monitoreando en forma telemétrica, digamos, esto va a una antena y se registra en otro lado, cuál es el estado de deformaciones, por cuestiones de confiabilidad, resistencia, registrar desplazamiento de terrenos, etc. Los extensómetros eléctricos suelen durar bastante menos y en ese sentido, después de un cierto tiempo, por ahí dejan de ser confiables respecto a la misión que estamos realizando. Bien, la resistencia, no vamos a desarrollar toda la teoría de los extensómetros, es muy sencilla, ahora le vamos a dar un link donde está todo desarrollado para el que quiera leerlo de punta a punta, pero por supuesto la resistencia depende de la resistividad del material, de la longitud y del área transversal, pi por diámetro 2 sobre 4. Lo interesante es que como hay contracción lateral, va a aparecer también en la en el área una disminución, digamos, por contracción lateral. En definitiva, cuando se terminan de hacer todas las cuentas, la variación de resistencia con respecto a la resistencia, es decir, cuántos ohm por ohm se producen en función de una determinada deformación, queda en función de las constantes, de estas constantes eléctricas del material. Bien, faltaría un ρ acá, pero no está puesto. No importa, lo que queda es una única constante K por la deformación, lo cual es bastante interesante porque, digamos, me vincula en forma bastante lineal con sus salvedades, pero para nosotros esto es lineal, K por E, por epsilon, la variación de resistencia, en función de la resistencia que tenemos. Entonces, de R o delta R que estamos midiendo entre los extremos del extensómetro es muy pequeño, porque las deformaciones que vamos a medir son básicamente elásticas, o sea que voy a medir del orden de 0,01, 2, ¿no es cierto? Y las resistencias que tienen estos aparatos pueden tener 20, 200 ohm. Entonces vamos a tener 0,2 ohm de variación de resistencia, por ejemplo. Y esto es lo que tenemos que traducir en deformación. Lo cual ya están suponiendo que con un simple analizador multímetro no se puede hacer porque 0,2
ohm de resistencia es muy difícil de registrarlo. Es más, es difícil sacar una curva de calibración del instrumento. Entonces, eso se hace a través de amplificadores. Esta constante, para, para las ejecuciones más normales y económicas, hay más sofisticadas, da casualmente aproximadamente 2. ¿No? Eso depende del coeficiente de Poisson, del módulo de la resistividad del material. Y bueno, este es un coeficiente que no lo mostramos acá, que es cómo varía la resistencia con el volumen. Y este K igual a 2 es una propiedad del extensómetro que estoy comprando. Es decir, ese factor de Galga, digamos, se llama así, depende del aparato que estoy comprando, y lo tengo que conocer para hacer las cuentas, o sea, vincular la variación de resistencia con la deformación. Y este factor K, ¿no es cierto?, viene impreso en la caja donde lo compro. Porque esto se determina también experimentalmente cuando se fabrica el aparato. Lo que sucede es que los que yo compro no está medido el factor K, porque lo tendría que pegar a una superficie y lo estropeo. Como decimos siempre, sería como probar los fósforos y guardarlos porque sirven, digamos, no tiene sentido. Entonces, lo que se hace es un muestreo, digamos, una determinación experimental a través de un muestreo. O sea, cada 100 se muestrea uno y se supone que el resto, como está fabricado de la misma manera, tiene este mismo factor 2. Pero ustedes van a ver que, digamos, cuando lo utilicen, que seguramente van a utilizar, en la práctica profesional esto puede ser 201, 199, ¿sí? Bien escrito de cuánto es ese valor. Hay otros tipos de extensómetros que tienen mayor factor, pero son de rara utilización y para temperatura muy elevada. Digamos, ya estamos viendo que si esto va pegado, digamos, sobre la superficie, el pegamento tiene que satisfacer, digamos, las condiciones operativas, ¿no es cierto? Entonces tiene que soportar, digamos, la temperatura a la cual está funcionando el equipo, que suele ser a veces muy elevada, 90, 100 grados, ¿no es cierto? El más común es el cianocrilato para temperaturas bajas, o sea, Loctite. Hay toda una técnica para pegarlo y para verificar que está bien pegado, y luego después aparece todo tipo de ¿cómo se llama?, de adhesivos, y eso hay que elegir los diferentes adhesivos en función de la temperatura. Porque, bueno, es lógico que si yo tengo el extensómetro, que la parte eléctrica pegada a la base, hay una interfase de pegamento que de alguna manera hace que la deformación en el extensómetro, ¿no es cierto?, sea levemente diferente a la deformación del material. Entonces, cuanto más fino es esta capa, hay menos distorsión por corte y, digamos, más parecida a la deformación que sufre el extensómetro comparado con la deformación del material. Pero bueno, eso son técnicas de aplicación del extensómetro. Lo que tenemos que saber también es que el factor K varía con la temperatura, y entonces ese es uno de los principales problemas cuando se implementa la extensometría eléctrica. Porque yo obviamente voy a colocar, y así se hace, se colocan los extensómetros sobre la parte de la máquina que quiero investigar a temperatura básicamente ambiente, con la máquina parada, o sea que no sufra variaciones de tensiones, porque si no estaría generando, digamos, a lo mejor tensiones remanentes también en el extensómetro. Pero cuando se pone a funcionar, digamos, la máquina, el recipiente, lo que sea, la temperatura cambia. Incluso cambia, digamos, durante el día, por ejemplo. ¿No? Una antena de comunicación que yo instrumente con extensómetro, a la noche está a 5 grados y a mediodía está a 40. Entonces, la medición que estoy haciendo, ¿no es cierto?,
va a depender, digamos, de cómo varía la resistencia eléctrica del extensómetro, y hay algunos que aumentan el factor de Galga, hay otros que disminuyen y algunos que permanecen constantes. Entonces lo que se trata es que, digamos, tenga la menor variación de factor de Galga acá con la variación de la temperatura. De todos modos, no se puede, digamos, obviamente trabajar en un punto y uno va a tener una variación de factor de Galga con la temperatura en el rango que estoy trabajando. Y eso, de alguna manera, hay que compensarlo para tener una lectura de puramente la deformación y no de la variación de temperatura de la parte sobre la que estoy trabajando. Como algunos ya se habrán imaginado, cuando tengo que medir resistencias pequeñas, ya sea en forma electrónica, digamos, que ya venga hecho o lo pueda implementar yo, una variación de resistencia la puedo hacer en forma bastante exacta con el famoso puente de Wheatstone, donde se le aplica una diferencia de tensión continua y constante en 2 puntos, y lo que mido, bueno, acá está aplicado acá, perdón, estaba dibujando extra. Y lo que mido precisamente es acá la tensión. Y el puente está equilibrado cuando en esta tensión yo mido tensión cero, es decir, yo busco el equilibrio del puente mediante la adecuación de los diferentes valores de la resistencia. Entonces, yo tengo que lograr un puente equilibrado, y en ese momento, ¿no es cierto? Eso se puede hacer variando una o varias de las resistencias. Cuando tengo equilibrado el puente, puedo determinar cuánto es esta resistencia en función de la tensión. Es decir, puedo saber cuánto vale la resistencia, me va a quedar en función de la tensión después, y calcular delta R, por ejemplo. Y luego con delta R, en función de la resistencia que tenía, lo puedo relacionar con la deformación que está sufriendo esa resistencia, que esa resistencia no es ni más ni menos esta que el extensómetro que yo puse sobre la pieza de la cual quiero investigar. Entonces la forma de implementar el puente de Wheatstone es se pega el extensómetro y se conecta a una rama cualquiera y se mide, se equilibra el puente. Esto se puede hacer en forma automática en equipos electrónicos y obtener una medición directa de esta resistencia que está acá, o hacerlo en forma manual. Lo interesante, y ahora vamos a ver por qué, es que yo puedo utilizar más de un extensómetro. Puedo poner, bueno, acá dice dummy, esto tiene un motivo. Yo puedo poner varios extensómetros conectados al puente de Wheatstone, y puedo poner extensómetros que estén sometidos a la deformación y otros que no estén sometidos a la deformación. Entonces, esos extensómetros, si están a la misma temperatura, si estos están a la misma temperatura, ¿no es cierto? Lo que hacen es que aumentan la resistencia debido al efecto de temperatura en la misma proporción. Y entonces, como para equilibrar el puente, ¿no es cierto? El equilibrio de un puente se da en función de la igualdad de las resistencias en ramas opuestas. Si yo tengo incremento de temperatura en 2 elementos de rama opuesta, se está cancelando el efecto de la temperatura. Esa es la forma de lo que se llama compensación del puente. ¿Cómo queda vinculado, digamos, bueno, el equilibrio del puente, como dijimos recién, es cuando el producto de las ramas adyacentes, bueno, R2 sobre R1 igual a R3 sobre 4, como está dibujado acá. Esto implica que la diferencia potencial que estoy midiendo acá es nula. Entonces, eso se hace, como dijimos, variando algunas de las resistencias, o midiendo esta diferencia de potencial, que también es proporcional a eso, y amplificando. O sea que esta salida
¿no es cierto? Generalmente se analiza a través de un amplificador, ¿no? Y este amplificador es muy crítico porque también tiene que ser un amplificador lineal. Y tengo que conocer el factor de amplificación del amplificador, etc. Bueno, todo eso, como todas las cosas, o se compran hechas o se puede implementar. Lo interesante, bueno, es que, digamos, la variación, este es delta de la tensión que mido en la rama del puente, nos había quedado como un factor de Galga eh, por unas constantes de matemática, a lo mejor sobre un 4 que hay acá. Este es el 4 del área, ¿no es cierto? Entonces, esto es cuando yo tengo un extensómetro solo, un solo extensómetro activo. Si yo tengo todos los extensómetros activos, cada uno está registrando una determinada deformación y la variación de tensión que obtengo se debe a la suma de los efectos de todos los extensómetros. Y estos signos que aparecen acá tienen suma importancia porque estos signos me ayudan a diseñar, digamos, la implementación del extensómetro para medir y separar efectos de las cargas externas sobre la estructura. Por ejemplo, para ir adelantando, para sacar el efecto de excentricidad de una carga respecto de la compresión pura, o sea, separar el momento flector que produce la excentricidad de una carga. Yo esto lo tengo así, y tengo una carga acá. Bueno, acá se produce dos efectos, un efecto de compresión, como si la carga estuviera en el centro, más un efecto de flexión por la excentricidad de la carga. Entonces, eligiendo esto convenientemente, ahora lo vamos a repasar un poco, yo puedo medir solamente la carga y por ahí no la excentricidad, pero bueno, esto es una balanza, entonces lo que estoy haciendo, donde el valor de la carga P es independiente de lo que voy a medir con el tensómetro, va a quedar independiente de la posición de la carga. Entonces, a los fines prácticos, digamos, esta historia, asociado, por supuesto, a este dibujo que está acá, nos sirve en forma directa para ver cómo implementar los extensómetros en su utilización, digamos, como dijimos recién, para separar diferentes efectos. Entonces, por ejemplo, como había adelantado, si yo tengo este activo y este no está sufriendo deformación, ahí estoy compensando temperatura porque los dos aumentan de la misma manera, entonces en la fórmula el 1 y el 2 están restando, el 1 está sumando y 2 está restando, entonces se compensa la temperatura. Pero como tengo uno activo y este no está sometido a tensión, estoy midiendo solamente como si tuviera un solo extensómetro, la variación de tensión por ese solo extensómetro compensada la temperatura. Y se puede poner el compensador en diferentes ramas, ¿no es cierto? Puede estar acá o puede estar acá. Y lo que se hace, de hecho, hay que hacerlo, digamos, fabricarlo, raramente se consiga hecho, es construir una plaqueta del mismo material, básicamente, sobre el que vamos a medir. No es necesario, pero es interesante que tenga la misma conductividad térmica, etcétera, que se coloca. Este es el material real, donde tengo el strain gauge activo, el cual está sufriendo la deformación, y luego tengo otro strain gauge que también va conectado eléctricamente, por supuesto, igual que este que está acá, pero que está soportando la misma temperatura. Entonces lo que se hace es se pega al lado de se pega, no, se coloca con un conductor de temperatura, una pastita blanca como para la que se pone abajo de los transistores o de los circuitos integrados para transferir temperatura, y así estoy compensando la temperatura, que es uno de los efectos más visibles, digamos, y que a veces supera
el valor de las mediciones que estoy haciendo. ¿Preguntas hasta acá? No quiero seguir muy rápidamente. ¿Se escucha por lo menos? Sí, profe, genial. Gracias.